¿Cómo vamos a permitir eso? Cualquiera que sea la causa, usted no puede perder la línea de un respeto como un alumno. Y si el ministro de Educación, si las autoridades educativas del país permiten esto, aquí no va a haber educación. Está comprobado que todo hecho que se da de esta naturaleza genera una cadena. El día de mañana es en otro colegio, en otro. Hay un límite para todo. La protesta es válida, es constitucional y aquí la reclamamos y la reivindicamos, la protesta. Y por eso a muchos, aunque a algunas personas no les guste, seguimos siendo defensores del Estado de Derecho, de la Constitución de la República, aunque se tenga que señalar a quien se tenga que señalar, pero tiene que aplicarse en todo. No es posible, un estudiante no puede secuestrar a un director y la autoridad, si lo permite, está cometiendo el error más grave. No puede pasar eso. Es más, debería ser expulsado un estudiante que se atreva a hacer eso. Su exigencia no le da derecho a secuestrar a un director. Eso pasó en Bellas Artes. El director tiene sus argumentos, que dice que está poniendo orden. Esa es la autoridad que le compete investigar si es así. Pero ningún estudiante tiene derecho a hacer eso. Qué pena. Aquí vamos a quedar como Angola. De repente, cada quien va a tener su propia ley, cada quien va a hacer lo propio. Penoso lo que pasa en estos colegios. Así es que no veo cómo celebrar que algunos van a ir a desfilar sin desconocer lo que está pasando en estos centros educativos y no tomar medidas por populismo, por temor, por cálculos. Qué mal. Un gobierno calculador es lo peor que le puede pasar a un país, porque no prospera. Así de sencillo, no prospera. En este tema de lo que ha pasado en los partidos liberal y nacional, antes de entrar de lleno a analizar todo esto, lo que me sorprende a mí es la posición tan ridícula de algunos activistas. Ustedes van a ver gente que con solo observarla se da cuenta usted de que vienen de sectores pobres, marginados, asalariados, como somos la gran mayoría del país, gente que no tendrá siquiera cómo comer, que viven de favores de políticos. ¿Cómo es posible que usted ande haciendo barra por un político? ¿Cómo es posible que lo haga? O sea, una cosa es querer a su partido y tiene que defender su partido como tal, pero convencido, pero si hay hechos anormales, gritando, óigame, en el Partido Nacional ayer miraba yo, gritando, viva Jo y cuando Mel. El hecho es la corrupción. Si se va a atacar la corrupción, que se ataque parejo a todo aquel que cometió un hecho indistintamente de quién se trate, de qué partido se trate. Una lucha. Pero obviamente los partidos tendrán sus argumentos entre ellos. Pero que un ciudadano del pueblo que no tiene, que estoy convencido que tienen infinidad de problemas en su casa, que no tendrán cómo comer, que sus hijos andan en harapos, andar gritando por políticos, a menos que les estén dando una burra, a menos que les den 50 lempiras para que vayan a gritar y nos volvemos un pueblo muerto de hambre, con pena y así de pesado, son un pueblo muerto de hambre, andar usted defendiendo por defender. No se puede hacer eso. Hay políticos y todo aquel que se ve en un hecho tiene cómo defenderse. Y la defensa de lo que pasa en un partido político, primero está su autoridad, los miembros que lo integran, sus diputados, toda una maquinaria analizando lo que pasa. Analizando, muy bien han dicho, no son las instituciones las que cometen los delitos, son las personas. Entonces, ¿son las personas o qué? Pero que se trate al más alto nivel. Pero no vengamos nosotros como pueblo a hacer una perrada, pero como dicen las palabras tan pesadas, a estar peleando solo porque queremos que se lleven a otro, de otro partido. Eso sería entrar como en el fútbol. Motagua, Olimpia, España, Maratón. ¿Va? ¿A quién favorecen, a quién no? Eso no es así. El país hay que verlo con mucha dignidad. La corrupción es corrupción. Vean, hoy han continuado los aseguramientos y lo último que se ha mencionado, y en unos minutos habrá información, se dice en Torre Metrópoli. Entre todo lo que ya hoy se ha asegurado, 2 oficinas. La información preliminar es que es la esposa del señor Tony Hernández, hermano del presidente. Las 2 oficinas que van a allanar y que serán aseguradas, de acuerdo a la información preliminar, y eso lo han confirmado hoy la autoridad, en la Torre Metrópoli. ¿Recuerdan ustedes en campaña quién señalaba que habían 2 oficinas en Torre Metrópoli, donde habían call center y decía ahí se paga, ahí se pagaba, hasta periodistas decían que se pagaba ahí? Lo decía Salvador Narrala. Así lo decía constantemente. Hay 2 oficinas en la Torre, no me lo estoy inventando.
Ustedes lo recordarán. Yo no estoy diciendo que sí era real o no. El hecho es que entonces iba a ir la UFESIT, sí existían dos oficinas, como lo señalaba Salvador Narrala. Lo dijo infinidad de veces. Ahí en Torre Metrópoli hay dos oficinas donde se paga, donde se va tanto dinero. Así lo decía. Vamos a ver qué es lo que sucede y cuál es toda la información que sale después de esto. Hoy me acompaña aquí y quiero el diputado Juan Carlos Ávila, diputado por Cortés. En principio estaba ayer agendado el presidente del Partido Nacional, don Reinaldo Sánchez, porque habíamos programado que iba a estar en esta semana del diálogo, iba a estar un día Salvador, Luis Zelaya y alguien del Partido Nacional, porque obviamente el señor presidente no iba a venir acá. Entonces, el presidente del Partido Nacional, y siempre hay un pero, pero estaba cordialmente invitado, canceló, finalmente quería mandar a otra persona, dijo, quiero que venga el presidente del partido. Igual invité a Antonio Rivera Callejas y dijo que mejor la otra semana. Igual con Leonel Ayala, todos los conozco, todos los he tratado. Así es que lo digo porque siempre hay gente que dice que no les invitamos a otros partidos. Un día me decía don Olman Valladares, no solo invite nacionalistas, invite de otro lado, me decía. Don Olman, buen amigo mío. ¿Y saben por qué? Es que en aquel momento el Partido Nacional era oposición. Y cuando son oposición, son amigos de todos los periodistas que hacen oposición. Cuando llegan al poder, son amigos de los que están en el poder. En el poder cambian la agenda y cambian los amigos y cambian los números. Entonces yo le digo, venían aquí cuando eran oposición, cuando tenían pleitos internos. Ahora en el poder es muy distinto. Pero bueno, don Reinaldo hizo el compromiso finalmente que va a venir. Mi compromiso es invitarlo, escuchar a todos los sectores. Si no vienen, que quede constancia, que quede constancia. Así que hago la aclaración. Y sobra, aquí repetimos, llevar un diálogo elegante con cualquiera. Las preguntas son para todos, son iguales. ¿A quién protegemos, a quién no? ¿O de qué nos cubrimos y de qué no en el país? El diputado Juan Carlos Ávila es de Cortés, del Partido Liberal. Tiene un discurso bastante fuerte, muy seguro de sí mismo. Él no le gusta eso de que la embajada de los Estados Unidos o con un gobierno presione mucho aquí en nuestro país o que presione en algunos casos. Dice, porque es un irrespeto a nuestras leyes. Antes de entrar en materia en esto, diputado, gracias por atenderme la invitación y quiero que hablemos en principio de lo que está pasando en el aseguramiento, en el caso del Partido Liberal. Bueno, primero, muchas gracias. Una feliz tarde a todos los radioescuchas de esta radio tan potente a nivel nacional e internacional y a todas las personas que nos miran en las redes sociales. Pues decirles que vamos a tener un tema muy importante donde podamos abonar y construir pues algo positivo para nuestro país, que es nuestra intención como legisladores y como hondureños que somos y que vivimos y amamos en Honduras. Dialogábamos sobre esto de lo que está pasando, aseguramiento de bienes. Al Partido Liberal le han asegurado bienes, se van a asegurar otros. Al señor Jacobo Regalado le han asegurado bienes. Usted me decía, y hablemoslo al aire, me decía usted, aquí la idea es opacar el diálogo. ¿Así lo considera usted? Bueno, Honduras ayer firmó un diálogo tan importante con las Naciones Unidas, evitando lo que usted dijo al principio de las protestas, porque Honduras se ha convertido en los últimos meses en un país de protestas, de tomas de calles, de tomas de escuelas, de tomas de carreteras. En fin, estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, y esto no le está abonando nada al país. Es muy preocupante. Entonces el partido tomó una decisión de buscar un diálogo para poder enfrentar algunos compromisos, resolver algunos problemas que son muy, muy grandes y muy graves y que están afectando a la población, y que de ese diálogo salieran todos estos puntos para poderlos ir evacuando, ir caminando y avanzando para que los hondureños tengamos una vida más digna y sobre todo que tengamos tranquilidad en todo el territorio nacional. ¿Pero qué pasó? ¿Usted considera que este diálogo lo quisieron opacar desde ayer? Bueno, yo considero que con los actos que hubieron ayer a eso de las 12 del mediodía, 11:40 de la mañana, el diálogo pues ya no es noticia. Los hondureños están hablando y están comentando los noticieros hablados, escritos, televisados, los aseguramientos que les hicieron a nuestro partido, el Partido Liberal, y al otro partido que es el Partido Nacional. Entonces, de una manera sorprendente, no es posible que estemos firmando un diálogo tan importante para el país, para la nación, para salir de la ruta equivocada que estamos, y ni se había terminado la fotografía del diálogo cuando ya estaba
intervenido el Partido Liberal. Entonces nosotros creemos que hay una doble agenda y en eso tenemos que tener mucho cuidado y pues el partido ya ha tomado decisiones, ya hay un grupo de abogados para poder enfrentar este problema. Recuerde que las instituciones no delinquen, son las personas que tal vez cometieron algunos actos irregulares y serán ellos que enfrentarán la justicia de una manera correcta y de una manera justa ante un juez que va a decidir si son culpables o son inocentes, tal y como dice la Constitución de la República. ¿Quién estaría detrás de opacar? ¿A quién le interesa opacar el diálogo? Pues nosotros consideramos, Rodolfo, que esto pues tuvo que haber algo de parte del poder, del partido que está en el poder, porque el partido que está en el poder, hubieron tantas trabas para llegar a firmar ese diálogo que costó. Y nos extraña pues de que de esta manera se estén dando aseguramientos a la institución política a la cual yo pertenezco y he nacido liberal, soy liberal y voy a morir siendo liberal, al igual que muchos liberales y miles de liberales en todo el territorio nacional. Antes de estos partidos nacía el poder, nacía la gobernanza. Ahora estamos intervenidos, ahora están asegurados los edificios, violentando todos los preceptos que la Constitución dice de la libre reunión que podemos tener en algún lugar en el artículo 78. Entonces, todo esto venimos nosotros preocupados, nos preocupa porque el Estado de Derecho, prácticamente el país va de mal en peor, ¿verdad? Solo le pregunto aquí, diputado, si esto es una doble agenda orquestada desde la Casa de Gobierno o del Partido del Poder, como dice usted, ¿cómo interpretaríamos la intervención del Partido Nacional? ¿Sería una pantomima o es algo real? Pues nosotros creemos que fue algo montado porque si hubieran habido aseguramientos cuando pasó lo del Seguro Social, desde ahí se hubieran dado los aseguramientos, ¿verdad? Todos sabemos que la parte de salud fue bien golpeada, ha sido golpeada, y no hubieron ningún tipo de aseguramientos y fueron cantidades pues escalofriantes de dinero que según las versiones de alguna gente investigadores fueron drenados. Entonces ahora aparece en el escenario estos aseguramientos que los miramos pues de que de alguna manera opacaron ese diálogo que Honduras había firmado ante Naciones Unidas y donde los hondureños queremos salir de esta ruta crítica de las tomas, de las huelgas, de las protestas, y estamos llegando a un momento que sentimos que el gobierno está muy débil enfrentando esta situación con la población. ¿Es culpable el Partido Liberal de esos actos bochornosos? El caso Pandora, de cualquier forma, es un hecho bochornoso y que tendrá que esclarecerse. Obviamente tendrá que esclarecerse, que pague el que es culpable y que salga libre el que es inocente. ¿Es culpable el Partido Liberal? ¿Tiene solo gran cuota de responsabilidad o no? Bueno, la verdad, Rodolfo, que los partidos no delinquen, o sea, que no tiene culpa el partido. Fueron personas que en su tiempo pues hicieron algunos actos irregulares y esto pues ha llevado que hoy por hoy está enfrentando problemas con la justicia, lo cual pues nosotros vamos a defender nuestro partido, vamos a cuidar nuestro partido y sobre todo pues la ruta que tenemos que buscar los hondureños son los compromisos que se firmaron en ese diálogo. Ese diálogo va a tener unos efectos, si llega a darse, muy buenos para este país, incómodo para unos pocos que realmente no quieren salir de la manera que están gobernando. ¿No lo entorpece estos hechos? ¿O lo frena en alguna medida? Pues creo que sí, porque imagínense que estábamos en una agenda de un diálogo para buscar lo mejor para Honduras, las mejores salidas. Ahora hay que buscar las salidas legales. Entonces ya no se distrae. Pero bien o mal, pues el partido es grande, es noble, tiene una estructura a nivel nacional, tiene un cuerpo de abogados muy bueno, de mucho prestigio, y serán ellos pues los que van a empezar a menear ese tema, y nosotros como liberales a cuidar nuestra casa y a defender nuestro derecho de la organización política que tanto queremos y amamos. ¿Qué documentos pueden secuestrar del Partido Liberal? Que puedan decir en manos de quién pueden quedar. ¿Confían en manos de quién quedan esos, los documentos secuestrados? ¿O pueden servir para alguien, para las evidencias de algo? ¿Qué documentos son los? Pues eso es lo que nos preguntamos, ¿documentos de qué? O sea, ¿qué pudieron hallar en Comayagüela en la sede del Partido Nacional? ¿Qué documentos? Ninguno. Fueron a la casa del partido, al central ejecutivo, ¿qué documentos? O sea, ¿qué documentos? Y nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Creo que eso hubiera sido pues la manera más correcta. Si hubieran solicitado alguna información, yo sé que las autoridades pertinentes lo hubieran dado
y cualquier persona que lo hubiera citado hubiera ido. O sea, esto fue una jugada para poder apagar el diálogo que hoy por hoy no está en los noticieros, no está en la agenda de los hondureños, sino que están las intervenciones a dos instituciones políticas que por 127 años nosotros, Rodolfo, jamás habíamos pasado un acto tan malintencionado como el de ayer, y esperamos pues que muy pronto se resuelva de acuerdo a lo que dice ya la ley en cada uno de sus artículos. Una persona me escribe aquí en el WhatsApp de la radio y me dice, esas dos casitas de los partidos políticos valdrán algunos milloncitos para que paguen lo que le roban al pueblo. Y también me dice la misma persona que para que en Honduras prospere un diálogo primero debe pasar por un plebiscito. ¿Le merece alguna opinión eso? Sí, yo creo que hay temas que del diálogo pueden salir los plebiscitos. Por eso es que yo digo que el alcance... Pero con las casas de los partidos, comencemos por lo primero. Las casas de los partidos pagarían las deudas de lo que pasó, lo que hicieron funcionarios de los partidos. Es que volvemos al principio, o sea, los partidos, en el caso de nosotros, el partido de nosotros no usó fondos públicos, ¿verdad? No fue a saquear ninguna institución del gobierno, no fue al ENE, no fue al SANA, el partido. Si lo hicieron algunas personas, miembros de ese partido, pues hay que separar, como dicen, el cebo de la manteca. El partido es el partido y es una institución. Y ahí está, y ha estado. Y va a estar y va a seguir. Si delinquieron algunas personas, pues yo creo que son ellas las que la justicia, por medio de los procedimientos que dice la ley, pues los van a llamar o los van a buscar a aclarar todo este tema que hoy por hoy nos tienen muy enredado a todos los hondureños. ¿Sería esta, pregunto, una estrategia atemorizar, está atemorizada, no sé cuánto el Partido Nacional estando en el gobierno, o a menos que el pleito interno, aunque yo después de ver esas vivas que daban ahí en el Comité Central del Partido Nacional, no sé si verdaderamente hay división o son verdaderamente falsos entre ellos mismos, ¿verdad? Pero atemorizar al Partido Liberal, decir, bueno, si es que se van hasta con la sede, se va con todo, hoy todo el mundo se calla en el país, ¿o qué? No, yo creo que es de lo contrario, los liberales estamos convocados y hago un llamado muy cordialmente a todos los liberales en Honduras, que el viernes tenemos una gran convocatoria en nuestra casa del Partido Liberal a las 11 de la mañana, lo cual pues vamos a demostrar que no nos van a callar, que no nos van a amedrentar y que vamos a seguir adelante en el beneficio del país y buscando la ruta de gobernar de una manera correcta lo que la sociedad quiere y lo que este pueblo hondureño está harto ya de tanta inseguridad, de tanta manipuleo de las leyes, de tanta corrupción y de cosas que nos agobian cada día más en este pueblo. Hago historia un poco acá. En la campaña interna del Partido Nacional, estoy hablando de la anterior, no esta, pues esta no hubo campaña en el Partido Nacional. Todos estaban obedientes y no deliberantes en reelegir al presidente. Pero en la anterior hubo una estrategia y habían dos fuerzas que eran irreconciliables. Era la de Miguel Pastor versus Ricardo Álvarez. Y luego enfrentadas contra Juan Orlando. Juan Orlando los unió. Y sus ataques increíbles. Terminaron unidos aquellos. Aunque después Ricardo al final del partido, ya pasado las elecciones, todo el mundo sabe lo que pasó. Reformaron la ley para que él pudiera, no obstante había sido candidato y no había participado para ser vicepresidente o designado, pudiera entrar. Esos son los arreglos que solo los políticos entienden. Pero el hecho es que los unieron. ¿Por qué hago referencia a esto? Lo que ha pasado ayer está uniendo al Partido Liberal. Pues los unió después de esos pleitos internos. La verdad que sí, Rodolfo. Fíjese que en la noche comentábamos de que el objetivo es defender nuestra bandera, no las personas, ni de aquí, ni de allá, ni los que han sido. Creo que el viernes se va a demostrar de que este problema vamos a sacar un músculo político muy fuerte. Y lo que dice usted pues es un análisis muy correcto. Hemos estado hablando con mucha gente alrededor de todo el país de que han tocado pues algo que era sagrado para los liberales, algo que es sagrado para el pueblo que realmente sabe lo que es una organización política que le ha dado tanta estabilidad, tanto aporte a Honduras. Y el viernes vamos a demostrar de que buscaron una ruta equivocada y que no nos van a amedrentar ni vamos a tenerles miedo, sino que de lo contrario vamos a sacar fortalezas, virtudes y sobre todo vamos a dar la cara con mucha honra por nuestro partido el día viernes a las 11 de la mañana en nuestra sede del Central Ejecutivo. O sea que los unieron. De momento en esto se unieron los liberales a defender
su patrimonio. Así es, recuerde que nuestro partido no es un partido vertical, es un partido democrático, es un partido pluralista, es un partido que respetamos la opinión, somos amantes de las libertades, pero en este caso tenemos un sentido común todos listos para el viernes a las 11 de la mañana en nuestra sede, en nuestra casa, a defenderla con todos los argumentos que tengamos legales, políticos, y si nos tenemos que ir a las calles, Rodolfo, lo vamos a hacer porque ya es demasiado lo que están haciendo y el abuso de la autoridad y de la fuerza que existe en este país. ¿Y esa protesta contra quién? ¿Va contra el poder o van contra el Ministerio Público, contra la UFECIT? ¿Quién es el enemigo en este momento? Bueno, ¿contra quién están peleando? Nosotros tenemos un enemigo en común que es el Partido Nacional. Sabemos que esto de alguna manera ellos están atrás manipulando ciertas cosas y es por eso que hemos decidido pues ya buscar almacenar pues toda nuestra fuerza y toda nuestra energía para recuperar la identidad, ya que el Partido Liberal ha sido el propulsor los últimos 2 meses de este diálogo. Y este diálogo va a tener unos alcances bien importantes para el pueblo hondureño. Vamos a ver tema de reformas electorales, tema de fraude. Antes de que siga con eso, me dice una persona aquí, ¿y acaso enviaron un decreto al Congreso para hacerlo vinculante? Están hablando de diálogo. Dice. Bueno, todavía no ha llegado el decreto. Esperamos, hay un decreto firmado del Poder Ejecutivo, si entendemos eso, de que ya fue publicado, fue firmado y todo, pero la otra etapa es que esto va a llegar al Congreso y serán pues todos los diputados que tomaremos la decisión correcta de esos acuerdos del gran diálogo que ya está encaminado y sobre todo la comunidad internacional que tiene un apoyo que le está apostando muy duro a esto, porque los hondureños, Rodolfo, ya no podemos seguir viviendo en la protesta. La protesta nos está haciendo un gran daño a todos, a los talleres, a la industria, al comercio, a la educación, a la medicina. No podemos a veces viajar a ciertos lugares porque hay una protesta de estudiantes, hay una protesta de colegios, hay una protesta de maestros, hay una protesta. No podemos seguir en eso y por eso hemos buscado una ruta de dialogar y sacar los puntos críticos adelante por el bien de Honduras y por el bien de nuestra querida patria. Nos escribe otra persona aquí desde los Estados Unidos, dice, es demasiada la anarquía en Honduras, aquí en Estados Unidos estuvieran presos porque la ley la cambian y juegan a los muchachos menores de edad, a los muchachos de tanta, no sé si se habla sí, creo que habla de los menores de edad, y de lo que hablábamos al inicio, entiendo que a esto se refiere. Otra persona dice que la embajada se mete porque no funcionan las instituciones. Si funcionaran, estoy de acuerdo de que usted se enoje. Recuerde que son los diputados los que legislan a su favor y en contra del pueblo. Saludos desde Roatán, la persona que nos escribe. ¿Cómo justificamos? Hoy, antes era todo en izquierda, cuando la lucha era estrictamente ideológica, era la lucha contra los gringos, como se dice popularmente, gringos, go home, fuera de casa, ahora es welcome to home. En la lucha con el combate a la corrupción, ¿son buenos o son malos? ¿Qué tenemos que agradecer y qué no, diputado? Bueno, mire, primero que todo tenemos que agradecer el apoyo. Necesitamos pues recuperar el Estado de Derecho, porque bien nos dice la persona que está escribiendo de Roatán, pues se ha perdido. Pero lo que necesitamos también es irnos fortaleciendo en el camino para construir una democracia sólida, una justicia sólida y sobre todo un Estado de Derecho que funcione y proteja a los hondureños. Ayer fue incautado el Partido Liberal y el Partido Nacional. Todos estamos propensos. Aunque usted duda del Partido Nacional. Por eso le digo, pero ya está en el asunto. Pero todos estamos propensos que en este país no funcionan esas leyes que se han modificado en el Congreso en los años anteriores. Hubo una diarrea legislativa por quedar bien con los gringos, modificaron leyes violentando la Constitución de la República, que es el marco legal que tenemos todos los hondureños. Aquí dice la ley, la Constitución, que todos somos derechos, somos inocentes ante un juez, mientras no seamos juzgados. Aquí por cualquier chambre, por cualquier decisión política, o de comercios o de empresarios, lo denuncian al otro y ya le persiguen. Si es lo que estamos viendo, el partido jamás tuvo una denuncia, el Partido Liberal, y ayer fueron incautados todos sus edificios, cosa que lo miramos de una manera improcedente, incorrecta, y así han incautado un montón. Pero quiero en esto, diputado, y quiero entender perfectamente lo que usted dice, y estoy de acuerdo que no son las instituciones, sino que son las personas.
pero se benefician los partidos. Si hablamos del caso Pandora. En el caso Pandora se dijo y se justificó, incluso hay quienes lo justificaban, que con el argumento de defender la democracia, los partidos tenían un acuerdo de pagarse la deuda entre, vamos, no es que sean el bipartidismo, es que aquí el país por mucho tiempo se inclinó por los dos partidos, liberal o nacional. Esa es una realidad que no se puede obviar. Se inclinó por los dos partidos. Ese acuerdo, si se violaron las leyes, se tomaron fondos que tenían que ir para el campo, así como se habló, para pagar deudas de los partidos políticos, en alguna medida el partido podría pagar, podría ser válida esa tesis de que pague con los bienes. Bueno, si sacaron los fondos para hacer un proyecto o varios proyectos en diferentes partes del país y no se ejecutaron, pues desde ahí hay un abuso de autoridad, ¿verdad? Ya hay uso de los fondos públicos para usos privados. Rodolfo, el dinero no ingresó al partido. En la contabilidad no existe ese dinero. No entró a las arcas del partido. Hubo una cuestión interna que tarde o temprano se va a definir en los juzgados competentes y sabremos toda la verdad de todo del tema este. Pero el partido no usó esos fondos ni ingresaron contablemente a esa institución política. De eso lo tenemos que dejar bien claro, ¿verdad? O sea, no se benefició el partido. No entraron los fondos al partido. Pero quedó liberado de deudas. Entonces sí se le pagaron las deudas. Sí, porque teníamos una deuda política, ¿verdad? Pero hay una deuda política. Ahí es donde me enredo. Porque si hay una deuda política que es legal, que se paga. Es correcto. Legal, se puso en garantía. No había por qué sacar de otra vez. Se puso en garantía esa deuda política y se puso en garantía la deducción de los miles de empleados que el partido tenía en esos años. Hasta ahí yo entiendo, me han dado la información correcta. Pero el dinero jamás ingresó a la contabilidad del partido y no hay registro que ese dinero fue usado para pagar buses, para pagar mesas electorales, para pagar viáticos, para pagar banderas, para pagar spots publicitarios en algunos medios. No hay ese tipo de registro, ¿verdad? Jairo Portillo, que escribe en el Facebook, dice, les pasa por no haber sacado la pudrición del partido a tiempo. Y repite lo que han dado diciendo el presidente Lobo, aquel poema que dice el presidente Lobo. Antes venían por los judíos, pero no me importaba, ahora vienen por mí ya. Y usted ya conoce claro. el resto. Ahora que vienen por mí sí me preocupa, pero ya es tarde. ¿Es así o no es así? Pues yo le vengo diciendo, Rojo, que hubieron leyes en el 2013 que se hicieron de una manera incorrecta. Perdón, no se va a enojar el presidente Lobo, porque le digo presidente Lobo, porque aquí no hay susceptibilidad ahora. Sí, yo sé, pero bueno, salude al presidente Lobo, al presidente Zelaya, al presidente Flores. Es un hombre muy tolerante, no le molesta que le digan Pepe Entonces, hubieron leyes que han violentado y hoy estamos en una selva. Usted no sabe mañana a quién le van a ir a quitar una propiedad. Usted no sabe que el país no está creciendo económicamente. Usted sabe que el país no está atrayendo la inversión extranjera por estas reformas de estas leyes que se hicieron de una manera incorrecta en el 2013. Ok, de forma incorrecta. O sea, lo que está pasando es irregular, aunque mucha gente lo aplauda, que diga, la gente están quitando el dinero a los corruptos. Esto es irregular. De su tesis con esto. Así es. Y eso lo hemos visto, cómo violenta todos los derechos de los ciudadanos. El país no... Mire, el presidente Lobo, ya que lo mencionó, hizo un evento bueno en San Pedro que se llamó el Open for Business. Hubo una gente que yo la contacté, casualmente el año pasado, yo estuve en Washington con ellos, porque de ese evento quedaron con ganas de invertir en el país. 4 años después creo que fue. Me reuní con ellos, hablamos un grupo de empresarios, ellos, empresarios americanos, quieren poner plantas de generar energía con basura. Eso sería, y lo estamos buscando, pero ellos quieren un consorcio hondureño y otro 50% de un capital extranjero, debido a la inseguridad jurídica que hay en Honduras. Entonces, ¿qué nos está haciendo esto? El país no está siendo atractivo. Las inversiones que miramos son pocas. ¿Por qué? Porque nadie quiere venir a invertir su capital para después que lo vinculen con X persona y que esa persona, que esa empresa después le incauten, se la cierren sin parte, sin novedad, porque salió involucrada que el cliente fulano estaba en negocios ilícitos.
Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que lo que hemos creado son leyes para empobrecer más este país. Si hay que perseguir al narcotráfico, hay que perseguir al corrupto, hay que perseguir el crimen organizado, hay otros países como Costa Rica, Guatemala, el mismo México, lo han utilizado y siguen utilizando estrategias diferentes, pero no en contra de la inversión ni el desarrollo que el país puede tener. Y es por eso que el hondureño, ¿qué es lo que hace? Agarra y emigra para Estados Unidos, porque no hay esperanza. No hay donde usted pueda decirme que se graduó de bachiller, de ingeniero, de mecánico, de licenciado, y va a tener una oportunidad de trabajo en 2, 3 meses. Entonces tienen que emigrar y eso es bien delicado. El país está perdiendo un recurso humano bastante grande en los últimos años. Y en esta ruta y en esta selva que se ha convertido este país, si no ponemos orden, si no buscamos en ese diálogo salir de un montón de problemas, yo creo que este país no tiene una promesa muy buena para los próximos años. Ahora, me llama la atención y ya voy a leer, dice una persona aquí, puro show, Santos Aguilar, que escribe en el Facebook, ahí está, y cualquier persona que entre al Facebook Live de Radio América podrá leer, dice aquí, puro show. Jo pone la agenda de lo que se hablará cada semana, opacó el diálogo del todo y así va a estar siempre. Tiene unos estrategas expertos en mantener ocupada a la población. JJ Rendón, entre otros, y él pone la palabra malvados. Sí, las agendas a veces se imponen y a veces es difícil decir en este tema cómo se abstrae de él. Cómo se abstrae de él. Ahora, me interesa algo y lo voy a salvar de culpa porque entiendo que usted es nuevo en el Congreso. Sí, Pues claro, es un diputado nuevo en el claro. Congreso. Pero cuando usted dice estas leyes, ¿quiénes crean las leyes? Son los diputados los primeros Así es, responsables. Los diputados así nunca es. leyeron las leyes, nunca les importó. Le digo a la salvedad que usted no estaba. Pero aprobaron leyes y ahora que esa ley los tocan, los tienen preocupados. Eso es algo que la gente está observando realmente. Mire, es que miraron muy corto. Miraron, esta ley la vamos a orientar a este grupo de personas, a estos. Aquí cerraron un banco, fíjese, con ese tipo de leyes. Uh-huh. Dejaron miles de personas en la calle, sin ningún futuro. Pero como no los tocaban a ellos, no, es que esa ley los gringos la quieren. No, esa ley la están pidiendo de Estados Unidos. Esa ley, les digo yo, hoy que yo estoy adentro del Congreso, han hecho leyes en contra aún del mismo hondureño, atropellándole todos sus derechos, todas sus garantías como persona. Pero hoy el reflujo, como dicen, viene para atrás. Pero tenemos que dar un paso, Rodolfo, a revisar esto. Porque si no, el país se nos va a ir cayendo pedazo por pedazo. El problema serio que tenemos de la devaluación nos está encareciendo la vida a todo nivel. Entonces, ¿cómo tenemos que parar esto? Si no tenemos mayores exportaciones, la moneda viene para atrás. Y eso está demostrando que el país está débil económicamente y que el gobierno va a enfrentar crisis tras crisis los años que vengan. Mire cosas interesantes que le he escuchado aquí. Primero, se aprobaron leyes porque lo pidieron, como decimos en el país, los gringos, lo pidieron los gringos, lo pidieron los Estados Unidos, o el gobierno de los Estados Unidos. Se aprobaron esas leyes. Si se aprobaron porque ellos las pidieron, la responsabilidad y quienes se apegaron y se arrodillaron fueron los mismos diputados o la administración. Correcto. Entonces, ¿de qué nos quejamos hoy de que los gringos se metan? ¿Por qué estamos llorando tanto que los gringos o que la señora Fulton, que no lo hace a título personal, cuando ella escribe, no es ella, es su gobierno el que está escribiendo, sí, cuando ella escribe, cuando aquí le han dado toda la potestad para que lo haga? Es más, hoy mucha gente se aplaude en ese intervencionismo, que queremos independencia porque dicen, porque hoy es contra la corrupción. Sí. ¿Se da cuenta de eso? O sea, quien ha permitido que entren fuerzas extranjeras han sido las mismas autoridades, comenzando por el Congreso. Estamos de acuerdo. Eso ha sido un proceso que se marcó, como le dije al principio, para un grupo de personas. Ahora el reflujo viene para ahí mismo, de donde salió la ley. Pero el problema no son ese grupo de personas que supuestamente el pueblo quiere que vayan a la cárcel. El problema es todo el testamento jurídico del país que no está gozando de garantías constitucionales. Somos de 130 países, somos el 103 que violamos los derechos humanos. Entonces ahora llegó el tiempo de que tenemos que revisar esas leyes y tenemos que ponerle
algo que incentive que el hondureño invierta. Es otro problema que estamos teniendo. El capital hondureño está emigrando a invertir a otro lugar, menos en Honduras. Entonces, nos vamos a enfrascar en perseguir un grupo de personas y vamos a estancar todo el desarrollo, todo el crecimiento del país. El gobierno cada día tiene menos recursos. El gobierno, hay instituciones que no le puede transferir fondos porque no tiene capacidad. Entonces nosotros tenemos que revisar qué Honduras necesitamos, qué país necesitamos y de dónde hay esperanza. Es de ese diálogo que se firmó ayer con Naciones Unidas. A eso le debemos de apostar los hondureños. Ahí deberíamos de enmarcarnos y hacer que ese diálogo prevalezca lo que se firmó ante Naciones Unidas para que este país tenga esperanzas de un nuevo porvenir, de una nueva primavera. ¿Y cómo tratar la corrupción? ¿Cómo tratar sin que nadie alegue persecución? Porque de algo estamos claros. Corrupción ha habido en el país. Totalmente. Ha existido la corrupción. Por años. En un país pobre, precisamente por la corrupción. Así es. Entonces, ¿cómo perseguimos la corrupción sin que nadie invoque, salvo que tenga las pruebas efectivamente de que está siendo perseguido o que están esos juegos maquiavélicos para que unos aprovechen hundir a otros? ¿Cómo perseguimos la corrupción? Bueno, mire, Rodolfo, ¿Es bueno lo que hacen los gringos en ese caso? Hasta cierta parte sí, yo creo que ha sido pues un tema que hay que darle pues algún alabamiento, el tema de financiamiento, el tema de traer una maxi. Pero es bien fácil, mire, parece que hoy escuché en una televisora que están proponiendo que el funcionario público año a año esté declarando sus bienes, su patrimonio. El tema de la corrupción es bien fácil. Empiezan investigaciones que no son procedentes, falta capacidad a veces de investigar y se dejan llevar más por lo que dije Julano, la denuncia de alguien malintencionado. El tema de la corrupción, solo que miren el patrimonio del funcionario público, cuántos carros compra, cuántas casas ha tenido, cuántas casas tiene una vez llegando al poder, cuánto dinero tiene ahorrado en los bancos. Es tan fácil que eso lo es de verificar el patrimonio del funcionario público. De ahí podemos partir de que puede haber un control. Porque mire, Rodolfo, el dinero es como la enfermedad, que usted no lo puede esconder. Si usted tiene abundancia de dinero, usted no lo va a esconder. Tiene que invertirlo, tiene que gastarlo, tiene que ver que usted es el rey en su pueblo, que usted es el rey en su colonia, usted es el rey. Ahí se va marcando la diferencia de una persona, cómo vive, cómo ha vivido y cómo está viviendo una vez llegue a la administración pública esta persona. Le pregunto, diputado, y esto es político, por decirlo así, de una u otra forma, los grandes antagónicos en la historia, el Partido Liberal y Partido Nacional, en la historia de Honduras. Sí. Estoy hablando en la historia. Estamos claros que después del 2009 surge el Libre y surgen otras fuerzas. Bueno, la única fuerza es Libre, la única real después de los dos partidos. Fuerzas antagónicas, pero parecieran amigas y hermanas. Parecieran amigas y hermanas. Como esa rivalidad entre Olimpia y Motagua, pero que sus directivos y todo eso hasta comparten empresas. Sí. Es una rivalidad más de cancha y más de aficionados. ¿Se acabó eso que muchos dicen el matrimonio entre liberales y nacionalistas después de todo esto? Mire, yo no quiero llamar matrimonio, porque político que no platica con políticos fracasa, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar, por eso apostamos a un diálogo. ¿Y con quién lo hicimos el diálogo? Con el Partido Nacional. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, hay algunos temas que incomodan al partido de gobierno, pero al igual llegamos a un acuerdo ante un testigo que fue Naciones Unidas, garante de este diálogo. Entonces, en la parte política, para mí, la comunicación, el diálogo, buscar puntos de encuentro, buscar cosas que favorezcan a este pueblo, cosas que están agobiando a la población, lo tenemos que buscar entre políticos. Miren, en el Congreso platicamos con todos, con los nacionalistas, con los libres, con los de Alianza Patriótica, con el diputado de la UD, porque tenemos que buscar esa armonía. Si la clase política no platica, no dialoga, ¿qué podemos esperar del pueblo? Lo que está pasando. El asunto es que se negocia, diputado, porque hablar lo que usted dice, somos seres humanos, y solo hablando como seres humanos nos vamos a entender. Eso es lógico. Así es. Pero hay gente, todos estamos claros que hay gente con la que uno no se va a entender. Yo le digo, me ha pasado como periodista, gente que en un momento me miraban como
como que un hombre que afín, le gustaba, pero cuando se le señalan los defectos es el gran enemigo. Y con calificativos de cuántas cosas. Firmes en una posición. Si somos firmes, que queremos a Honduras, con usted podemos dialogar, podemos tener una gran amistad. Sí. Pero si usted quiere violar la ley, o la quiero violar yo, ¿cuál va a ser la posición de los dos? Si queremos violar nuestras leyes. Entonces, ¿de qué podemos dialogar? ¿De qué podemos dialogar o qué podemos negociar entre políticos? Negociar la violación de la Constitución, ¿qué se puede negociar en el país? Bueno, cuando usted me habla de violación a la Constitución, yo creo que una persona que está en un cargo público lo que menos puede hacer es transgredir la ley o la Constitución. Vaya, ahí tenemos el tema de la reelección. Un tema que está al aire libre. Entonces dicen, regulémosla. Pero ¿qué vamos a regular nosotros? Si no hay un decreto, no salió el decreto del Congreso. La ley de armas, hasta las municiones tienen decreto. Lo que hemos ahorita estado aprobando, la ley de adopciones nueva, todo lleva un decreto, un artículo, pero la reelección no lo tiene, porque es ilegal. Ustedes me dicen, pero como todos ustedes fueron a participar, ustedes la avalaron. Un momentito. Un partido juega con 11 jugadores y 11 del otro equipo. Pero si un jugador entra dopado, entra incorrecto, una vez terminando el partido, se aclara si ese jugador no estaba apto para jugar o estaba mal inscrito. Entonces aquí hubo un jugador que no tenía las condiciones para jugar, pelear la presidencia de la República. Entonces yo creo que ese tema está en el diálogo. Ya está firmado. Lo vamos a revisar. El tema del fraude se va a revisar. ¿Por qué, Rodolfo, le digo esto? Porque no podemos caminar en estas elecciones amañadas que nos están pasando los últimos años. Las últimas elecciones que hemos tenido, estamos cayendo. Eso nos deriva en crisis tras crisis. Y un país en crisis no va a ningún lado más que al caos y a perder el Estado de Derecho que todos tenemos en este país. ¿Confían ustedes, digo, no hablo de usted personalmente, cuando hablan, obviamente hoy están unidos y como diputados, ¿confían en el trabajo de la Maxi, de la UFECIT, del Ministerio Público? ¿O creen que están recibiendo órdenes? ¿Cómo valoran el trabajo de ellos? Bueno, mire, la Maxi se trajo al país a petición pues, de las protestas públicas que hubieron de indignados, de muchos hondureños que no estaban de acuerdo en la justicia. Hoy tenemos un ministerio público que está caminando, esperamos que camine por el camino de la verdad, por el camino de perseguir el delito de una manera correcta, no de una manera incorrecta. Creo que estos organismos, así como en Guatemala, la CICI, pues han hecho algún trabajo, pero lo que más me preocupa, Rodolfo, es que estamos importando todo. Mire, tenemos jueces del exterior, tenemos fiscales del exterior. Más adelante solo hace falta que traigamos presidente del exterior, diputados del exterior y alcalde del exterior. Creo que este tiempo tiene que marcarse, tienen que fortalecerse las instituciones, tienen que fortalecerse para que le den vida a este país y que el Estado de Derecho exista, ¿verdad? Y la independencia de poderes funcione, que eso es lo que hemos perdido los últimos años. Entonces yo creo que en base a eso, pues es positivo hasta cierta parte, pero tenemos que desmarcarnos tarde o temprano que los hondureños somos los que vivimos, nacimos acá, vivimos acá, invertimos acá, soñamos en este país y no es justo que del extranjero estemos importando todo. Interesante ese punto y sin embargo, diputado, ¿y quiénes llaman a los extranjeros? Los llamamos desde el país. Y la otra pregunta aquí es, ¿pero es que confiamos en nuestras autoridades? Esa es la gran pregunta, que no se confía en la Corte Suprema de Justicia, se confía en el Tribunal de Elecciones. O sea, hay confianza en las autoridades como para decir no necesitamos árbitro de afuera. Vuelvo a hacer la analogía con el fútbol.
cuando van a una final y están con árbitros extranjeros, porque ese árbitro es Olimpia, es de aquel, es de ahí, le va a ayudar. Volvemos a lo mismo, la desconfianza. ¿Usted confía, cree en las autoridades de nuestro país como para valernos por sí mismos o no? Bueno, la verdad que nosotros tenemos que empezar a generar ese cambio de confianza. ¿Con las mismas personas? Pues yo creo que en el camino se han quitado muchas personas, Rodolfo, y han habido muchos cambios. Creo que se ha atacado pues algunas cosas de una manera positiva, pero al igual hay muchas cosas que hay que arreglar. Pero también tenemos que desprendernos tarde o temprano de este tipo de acciones que se han traído del extranjero para que el país entre con sus autoridades, con su gente. Mire, Rodolfo, hay miles de hondureños que tienen que entrar a política acá, que tienen que ser alcaldes, que tienen que ser diputados, que tienen que buscar la presidencia de la República, pero miles, capaces, honestos, brillantes. Pero a veces, cuando miran estas acciones, dicen, por eso no me meto a política, porque no quiero tener problemas. ¿Por qué? Porque metemos el miedo, el temor. Los partidos han sido egoísticos. ¿Ah? Los partidos han sido egoísticos y usted lo sabe. Querer crecer en un partido político, hoy comentábamos, yo siento con todo el aprecio que le tengo a Mario Noé se fue del Partido Liberal porque por ningún lado calaba. Claro. Podía sobrepasar en otro. Yo miraba a un Chilo Cruz en el Partido Liberal, nunca pasó de ser el activistía de barrio, nunca creció dándole uva, gritando como pomponeros, así, atrás de los políticos que los mantienen a ellos donde están. No se crecen los partidos políticos. Hay verdaderos caciques que son los que definen, y lo han denunciado ustedes mismos, los políticos. Dicen que hay un cacique en el Partido Liberal que decide qué diputado entre y qué no obstante la elección no vale. Lo han venido denunciando. Hoy vemos un partido como, eso en el Partido Liberal, el Partido Nacional también, de caciques que son los que definen, o sea, cómo se va a motivar la gente. Y los que lo meten como remiendos. El Partido Libre que surgió, tampoco vamos a desconocer aquí que es un partido familiar. O sea, que se nota claro. que es familiar. Yo siento que la próxima candidata va a ser la hija del presidente Zelaya. Va a ser la candidata. Porque es un partido que se quedó familiar dentro de una familia. O sea, ese es ¿cómo se va a motivar cualquiera a participar en eso? Pero hay aportes, Rodolfo. O sea, nosotros tenemos que romper los espacios y buscar los espacios. Como yo le digo, yo vengo de un hogar muy humilde. Pero poco a poco me fui buscando los espacios y Dios me ha dado el privilegio y he estado aquí donde estoy. Y de repente no tengo la capacidad económica, pero me las han ayudado, me han aportado alguna gente. Entonces, si no buscamos buscar estos espacios, la sociedad va a seguir con los mismos políticos, ¿verdad? Por ejemplo, en ese diálogo a mí me gustaría que el político solo dure 2 periodos como diputado y 2 periodos como alcalde. Porque, mire, eso hace un gran daño que un presidente esté 12, 14 años, un diputado 30 años. El poder absoluto corrompe. Así es, y después se contamina de todo, y después se convierten, como usted, en una familia. Aquí esto es mío, Atlántida es mío, Cortés es mío. Así lo manejan. Y los diputados son míos. Así es, este está conmigo. Un político que diga, estos son mis diputados. Mis diputados, o sea. ¿A quién le pertenece a usted? Mi papá se llama Adolfo Ávila. Mi mamá se llama Olga Pacheco. No tengo otro dueño. Que de repente caminamos en algunas ideas, en algunos proyectos, nos ponemos de acuerdo o en alguna forma de ver las cosas, pues eso es muy diferente. Pero adueñarse de un grupo de personas, que estos alcaldes están conmigo, que estos alcaldes no están conmigo, o sea, ¿a cuenta de qué? Pero a cuenta de que muchos se lo permiten, y usted sabe que es cierto, y de eso estábamos hablando. Estamos de acuerdo. En el caso, los diputados son fieles, obedientes y no deliberantes. Así es. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque en el caso de la bancada nuestra, la mayoría somos nuevos. Y en ese orden estamos caminando. No caer en las manos de nadie. Si podemos apoyar una ley, un proyecto de alguien en particular de nuestro partido, con todo gusto lo vamos a apoyar. Y igual, si no nos parece, no lo vamos a acompañar. Porque lo más triste para una persona en un cargo público es que llegue con manos atadas y con pies atados, ¿verdad? Aquí le escriben, bueno, hay muchos mensajes. Me gustaría que aplicaran la misma ley de Guatemala para todos.
Otra persona escribe, piensa mal y acertarás. Alguien grande del Partido Nacional en acuerdo con alguien influyente del Partido Liberal se pagó esa supuesta deuda. La pregunta es, ¿las autoridades de turno del Partido Liberal pidieron alguna explicación? Otra persona escribe, saludos, dice, desde Jesús de Otoro, muy buen análisis y yo en mi caso estoy esperando un tuit de la Embajada de los Estados Unidos porque aquí hay dos leyes, una para Honduras y otra la, la de acá, el saludo, la de Honduras de acá, lo que dijo Honduras de allá. Mire, es cierto, lo que dice el ciudadano de Jesús de Otoro es cierto. Muchos esperamos un tuit de la embajada. Yo en cuestiones políticas digo no, pero si es para combatir la corrupción, si no hay otra forma de desnudar la corrupción, bienvenido sea. Es un criterio muy particular, quiero decir eso. Y muchos ciudadanos están así, dicen, escriba un tuit de la embajada. Que se enojen, porque es la única forma, porque aquí, dése cuenta usted todo lo que salió en el tema del narcotráfico, no salió de Honduras. No. No salió de Honduras, de ningún medio de comunicación ni nada. Salió en los Estados Unidos y en el New York Times. Eso es vergonzoso. Sí. Ningún juez da a conocer nada aquí en nuestro país. Allá en Estados Unidos lo dieron a conocer. Por eso es que hoy anhelamos. Somos una provincia, verdaderamente. Totalmente. Y estos últimos años, Rodolfo, hemos sentido que estamos esperando qué sucede en un diario digital en Estados Unidos para proceder. Y tal vez son cosas que de repente internamente en el país las leyes, las instituciones deberían de perseguir. Por eso le digo, tenemos que fortalecer las instituciones de independencia de poder. Porque hay países como, por decirlo, Estados Unidos, que es una referencia muy grande, donde el presidente propone una ley y un juez le dice es ilegal, es incorrecta. Alguien le pregunta aquí, dudando un poco de su posición, dice aquí, soy Rómulo Ordóñez de Greensville, del sur de Carolina del Sur. Una pregunta hice al diputado que está en el panel. ¿Estaría en esa misma posición si hubieran sido incautadas las oficinas del Partido Nacional y del Libre? Es que lo que tenemos que defender es el Estado de Derecho. Por eso digo, las leyes. No estamos marcando leyes para hacer lo que la Constitución dice. Esta Constitución, con esas leyes, la han violentado todos sus artículos, todos sus preceptos. Si no tenemos leyes que protejan a los mismos hondureños, yo no padezco de fanatismo en contra de los políticos, yo se lo dije, nosotros platicamos con todos. Es que esa Constitución solo es válida para algunos artículos y para otros no. Bueno, pero no es culpa de la Constitución, sí, es culpa de los que la aplican y de los que la usan a su manera correcta o incorrecta, ¿verdad? Entonces yo se lo digo honestamente, nosotros platicamos con todas las fuerzas políticas, llegamos a acuerdos, a veces no hay acuerdos, ahorita tenemos un acuerdo de las fuerzas políticas de darle 200 lempiras por quintal a los productores de café, que se van a endeudar en base a la cosecha del 2016-2017, y esa ley está consensuada en el Congreso para ser aprobada. Hoy mismo va a beneficiar a más de 100,000 familias cafetaleras. Así también la ley de adopciones. Estamos en un dilema con la ley de bomberos, pero tenemos que buscar los políticos los acuerdos. En ningún momento yo puedo ver al Partido Libre, que es nuestro hijo, lo puedo ver de menos, ni tampoco puedo ver al Partido Nacional como enemigo. Somos enemigos en la lucha política, pero en los acuerdos de país, en los acuerdos de los hondureños, leyes que beneficien a este pueblo, tenemos que apoyarlas. Otra persona escribe aquí, mire, dice que tenemos un buen gobierno, cuando el árbol da manzana, está yendo norma, nomás le tiran piedras, leñazos y cualquier cosa para destruir lo bueno. Dice otra cosa, si Dios no estuviera con Jo, ya Dios lo hubiera sacado del poder. Así que si Juan Orlando está en el poder es porque Dios lo quiere, de acuerdo a la persona aquí, y Dios está con Juan Orlando, dice la persona que escribe. Hay otra persona que me escribe aquí, muy largo, no puedo leer ese mensaje, se fue el tiempo ya. Si no nos unimos como pueblo, el presidente nos va a matar por separado, dice una persona que escribe. Bueno, por eso le digo, el viernes a todos los liberales les hacemos un llamado. Vamos a defender nuestra bandera rojo, blanco y rojo. ¿Qué es lo que van a defender? Los bienes del partido. Vamos a defender los bienes del partido y el abuso que ha habido en asegurar bienes de una institución política que no tiene nada que ver en actos irregulares de ciertas personas que lo han cometido. ¿Qué bienes tuvieron que haberse asegurado? Si es por recuperar el dinero
¿Qué bienes tenían que Bueno, ¿de forma personal o del partido? Lo tuvieron que haber hecho a título personal, ¿verdad? Nosotros creemos que el partido no tiene nada que ver en esto. Es un partido, una institución política y sobre todo queremos desafiar, Rodolfo, el abuso. Los liberales nos vamos a unir y estamos prontos a una unidad que el día viernes a las 11 de la mañana, en nuestra sede, en nuestra casa, donde ha sido el lugar de refugio de los liberales, ha sido, como dicen, el lugar donde se salía la forma de gobernar en este país, ahora está incautado. Y eso no lo vamos a permitir. Apostemos al diálogo, participemos de ese diálogo nacional, que vienen reformas, vienen cambios muy contundentes de mucho beneficio para este pueblo. Bueno, terminamos, diputado, y aquí alguien me escribe, hay que importar también, diputado, lo resumo el mensaje. Otra persona dice, cuando los cachurecos no van a ceder, si aprueban alguna ley electoral, tienen miedo. Bueno, hay tantos mensajes, no puedo leerlos todos. Se fue el tiempo, diputado. Juan Carlos Ávila, muchas gracias por haberme acompañado aquí en Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo, por el espacio. Esperamos pues que el país busque una nueva ruta y decirle al pueblo hondureño que tenga esperanza y esperar pues que Dios ilumine a todas sus autoridades y a todos los que realmente nos toca decidir en algún momento. Gracias, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.